Los viejos se quedan aquí, perdón, los adultos se quedan aquí. Esto se me, sí, hay que girarlo, sí. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Es un privilegio. Habemos pocos, pero estamos los que tenemos que estar para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén, amén. Entonces, vamos a traer Gracias, Cindy. La siguiente semana vamos a empezar una serie nueva, pero esta semana vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Amén. Entonces, para eso, en esta mañana vamos a estudiar la palabra, más que traer una predicación en el día de hoy, quiero traer una enseñanza, ¿ok? Una enseñanza acerca de la vida de Pedro. Diga conmigo, Pedro. Pedro. Amén. Entonces vamos a estar estudiando acerca de Pedro. Amén. Uno de los discípulos de Jesucristo. ¿Ok? Y para eso quiero ir a Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Ok? Y para que entendamos este pasaje, ¿ok? De lo que va a pasar aquí, quiero decirles que este pasaje, esta conversación se va a dar en el momento que Jesús está en la Santa Cena, ¿ok? Está comiendo con sus discípulos. Faltaban horas para que Jesucristo fuese crucificado y están sentados en la mesa y están teniendo una conversación, una última conversación antes de que Jesús fuese crucificado. Ya han compartido el pan, ya han compartido el vino y Jesús está dando unas últimas palabras y entre esa conversación pasa algo y es en el capítulo 22, versículo 31, dice lo siguiente: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Diga conmigo, zarandearos. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Okay? ¿Quién ha pedido a Satanás? ¿Qué hizo Satanás? ¿Pidió a quién? A Pedro. ¿Para qué? Para zarandearlo. Ahora mire lo que Jesús va a hablar aquí. Dice, pero yo he rogado por ti. Jesús va a interceder, va a orar por Pedro. Y le dice, pero yo he rogado por ti para que Satanás no haga esto. ¿Qué dice Jesús? Yo he rogado por ti para que el diablo no te zarandee. No. Le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que diga, que mi fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora vamos a ver el versículo 33, la respuesta de Pedro. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Okay. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que habla de lo mismo, pero vamos a ver un detalle más. Y es en Marcos capítulo 14 y versículo 29. Marcos capítulo 14, versículo 29. Y es la misma situación, ¿ok? Pero está otro escritor, no es Lucas el que está describiendo esto, sino Marcos.
Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo que sigue. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. No pongas el siguiente versículo, pon el 30. ¿Qué creen que respondió Pedro? Pedro dijo, gracias Señor, gracias por tu oración. Señor, reconozco que soy débil. Versículo 31, que dijo, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ok, hay una palabra interesante que es la palabra vulnerabilidad, ¿okay? Ser vulnerable. ¿Cuántos se han sentido vulnerables alguna vez? ¿Okay? Es una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad no es algo que es algo como que se entiende que es una fortaleza en una persona, sino que es, muchos lo toman como que es algo de debilidad. Que es algo que no debemos tener. Pero la Biblia enseña totalmente lo opuesto. ¿Okay? Está bien ser vulnerable. Está bien sentirse débil. Está bien sentirse triste. Es más, la Biblia enseña que Dios es perfecto. Pero Dios no buscó seres perfectos. Dios buscó personas imperfectas, como usted y como yo. Dios no buscó perfección. ¿Okay? Dios sabe que nosotros somos débiles, que somos frágiles. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que Dios puso este tesoro en vasos de barro, ¿ok? Para que la gloria y la excelencia no fuese del vaso, sino que fuese de Dios. Hay una cosa que yo me he preguntado y me pregunto en muchas áreas de mi vida, ¿ok? Y es esta pregunta, por ejemplo, en mi caminar con Dios. Yo me pregunto, ¿soy un buen cristiano? ¿Estoy dando lo mejor para Dios? ¿Será que Dios de verdad me ama? ¿Será que Dios de verdad me puede usar? ¿Será que Dios de verdad va a hacer lo que Él va a hacer conmigo? Esa es una pregunta que yo me hago constantemente. También me hago esta pregunta. ¿Seré que soy buen padre? No sé. ¿Será que soy buen padre? Porque hay días que sí me siento como un buen padre, pero hay otros días que me sacan de quicio, que quiero regalarlos, quiero mandarlos de regreso a su estado original. ¿Okay? Pero entonces yo me pregunto, ¿seré buen padre? ¿Estoy haciendo un buen trabajo? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros aquí, si tenemos hijos, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Será que soy buen padre? O ¿qué tal la pregunta, ¿será que soy buen hijo? ¿Okay? Yo me hago esa pregunta constantemente porque ahora que soy padre y veo hacia atrás, pienso en muchos episodios o muchas escenas que cuando yo era hijo yo no entendía por qué mis padres actuaban de cierta manera. Y me recuerdo atrás muchas de mis actitudes que estuvieron malas. Y yo dije, no fui buen hijo. Y ahora que veo a mis hijos, hay ciertas cosas que yo veo que me recuerdan a mí mismo. Y yo digo, así era yo. Así de esa forma era yo. Y yo creo que esa pregunta nunca uno se la va a dejar de hacer. ¿Okay? Aunque uno tenga 50, 60 años, uno siempre va a recordar o va a pensar, ¿será que estoy siendo buen hijo, buen esposo, buen padre? ¿O será que estoy haciendo las cosas de la manera correcta? ¿Será que realmente estoy agradando a Dios? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? Y se han sentido, ¿qué tal la pregunta? ¿Qué tal que si yo pudiese
retroceder el tiempo. ¿Qué cosas no haría yo diferente en mi vida? ¿Qué cosas si estuviese en aquel momento? Si estuviese en aquel momento de decisión, ¿qué cosas yo no hubiese hecho diferentes? Entonces, es una pregunta que nos hacemos constantemente en el caminar con el Señor. Entonces, en el episodio o en las escrituras que acabamos de leer, está Jesús en un momento vulnerable, Jesús, también los discípulos. ¿Por qué? Porque hay algo que va a acontecer muy pronto. Jesús sabe que ya le quedan horas para él ser crucificado, para ser arrestado, para ser golpeado, para ser maldecido. Y él está en la mesa con sus discípulos, con sus 12 discípulos, a los que él ha entrenado, a los que él ha discipulado, con los que él ha compartido. Estamos hablando que estos 12 discípulos tuvieron un privilegio que usted y yo nunca vamos a tener. Y el privilegio que estos 12 hombres tuvieron es que caminaron con Cristo. De que cuando iban de ciudad en ciudad, comían con él. Hablaban con él, miraban cuando él se iba a acostar, miraban cuando él estaba cansado, cuando él se despertaba por la mañana. Ellos escucharon cosas que usted y yo nunca capaz vamos a escuchar. La Biblia dice que si se escribiese en un libro todo lo que Jesús hizo, no cabría en todos los libros lo que Jesús hizo. Estamos hablando que si agarramos un evangelio completo de lo que Jesús hizo en la tierra, estamos hablando que nosotros solamente tenemos información aproximadamente de un mes de la vida y del ministerio de Cristo. Eso es lo único que usted y yo tenemos. Lo que Jesús hizo en todo el evangelio, todo lo que él hizo, todo lo que él sanó, todo lo que él caminó, los teólogos dicen que solamente hay un mes, es decir, eso cubre solamente un mes. No tenemos más información. Por ejemplo, su niñez. Nosotros no sabemos cómo era Jesús a los 7, 8, 9, 10 años. No sabemos cómo Jesús era a los 14, a los 15. Solamente sabemos que a los 12 años se perdió, lo encontraron en el templo y estaba hablando con los doctores de la ley y Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces, no sabemos la vida de Jesús, no sabemos esos 3 años y medio, qué pasó con esos discípulos, que estuvieron cerca, que escucharon, que vieron, que comieron con él. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque estos 12 hombres se convirtieron no solamente en los discípulos de Jesús, sino en los amigos de Jesús. Y ahora Jesús está en la última cena, está en sus últimos momentos con sus amigos. Ahora yo quiero que usted entienda que estos 12 discípulos, cada uno tenía una personalidad totalmente diferente, era una personalidad totalmente distinta de lo que eran estos discípulos. Ahora Jesús está en la mesa con 12 personas, ¿ok? Aunque él había hablado a multitudes, aunque él había hablado a mucha gente, solamente en ese momento estaban los 12 y entre ellos estaba Judas Iscariote, que lo iba a traicionar, que Jesús sabía que este hombre lo iba a traicionar, pero de todas formas estaba con él sentado en la mesa. Y Jesús les está hablando a estos discípulos y les está diciendo, ya me queda poco tiempo. Entonces, entre todas estas cosas, se desata una pelea, ¿ok? Se desata una pelea en el momento totalmente incorrecto. Hay una pelea con estos discípulos. Richard, ¿me puedes poner el capítulo 22 de Lucas? Y me vas a poner el versículo 24. Lucas 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, yo quiero que usted entienda lo que aquí está pasando. Versículo 25.
Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ok, para no leer mucho aquí de estos versículos, pero yo quiero que usted entienda aquí lo que está pasando. Jesús está hablando con ellos y de repente se comienzan a pelear estos discípulos. Ahora, ¿cuál era la pelea? ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? Es decir, es como que los hijos estuviesen a la mesa pidiendo ya la herencia de los padres y los padres sentados vivos ahí, ya los están matando por la herencia. Y estos discípulos están peleando de quién de ellos iba a ser mayor. Y Jesús les explica y les dice, miren, el mundo trabaja diferente, porque los reyes de las naciones se enseñorean de la gente, pero ustedes han sido llamados a servir, como yo vine a servir. Y entre esa plática, entonces Jesús hace una declaración y pone el versículo 31. Jesús hace esta declaración. De repente Jesús ve a Pedro, ¿ok? Y le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, mire bien esta revelación que Jesús le da a Pedro. Le dice Jesús al Señor, yo me lo imagino que Jesús toca a Pedro en el hombro, Pedro está sentado al lado de él, toca a Pedro en el hombro y le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Ahora, mire bien esta petición. ¿Quién está pidiendo a quién? Mire, Satanás está pidiendo permiso. ¿Para qué? Para zarandear. Escuche bien esa palabra. Zarandear como a trigo. Ahora, ¿qué es un zarandeo? ¿Cuántos han sido zarandeados alguna vez? El zarandeo es un movimiento, es un movimiento. Ahora, el zarandeo es algo, es un paso adicional. ¿Por qué? Porque el trigo tiene varias facetas. ¿Ok? El trigo para limpiar el trigo. Y una de las cosas primeras que se hace con el trigo es que el trigo lo trillan. ¿Ok? Comienzan a trillar el trigo para quitar la basura y para sacar la basura más grande. Ahora, el zarandeo es ya lo último que se hace con el trigo. ¿Por qué? Porque aunque se han quitado las cosas más grandes, aún quedan impurezas pequeñas, cosas que no se pueden ver, cosas que están ahí. Entonces es necesario zarandear el trigo para que esas pequeñas cosas salgan a la luz. Entonces Jesús le está diciendo aquí a Pedro, mira Pedro, y mire bien, porque Jesús le dice Simón, Simón, se lo dice 2 veces, le dice el nombre 2 veces. Cuando Jesús dice algo 2 veces es porque la cosa es confirmada y segura. Por eso Jesús usaba la expresión de cierto digo. Y aquí Jesús usa eso y le dice Simón, Simón, Satanás os ha pedido, está hablando en plural, os ha pedido a todos ustedes para zarandearos como a trigo. Mire bien, no para trillarlos, sino para zarandearlos, para sacar las cosas más pequeñas de ellos, como a trigo. Ahora el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Ya Jesús le está diciendo a Pedro, yo he orado por ti, he intercedido por ti, para que no pases esto. No le dijo eso. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Diga conmigo, para que mi fe no falte. Y tú una vez vuelto, esto es lo que yo quiero que tú hagas, Pedro. Una vez que pases este zarandeo, Jesús le está diciendo esto. Mira, Pedro, esto es lo que va a pasar. Viene un zarandeo a tu vida. Ahora, una de las cosas que Dios siempre hace con nosotros es que Dios nos advierte o Dios nos habla. ¿Okay? No muchas veces entendemos, pero Dios siempre habla. Y dice, viene Pedro un zarandeo.
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y Jesús le dice a Pedro, y quiero que sepas esto, que cuando esto pase, tú vas a regresar para confirmar a tus hermanos. Ahora, mire bien, Jesús no le dice, Pedro, yo he rogado por ti para que entres con tremenda fe. Jesús no le dice eso. Le dice, para que tu fe no falte una vez vuelto. Ahora, quiero que comience aquí a entender lo que vamos a ir enseñando en esta mañana. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí es donde Pedro hace algo, ¿ok? Y mire bien lo que Pedro comienza a hacer aquí. Porque Pedro no le dice, Señor, gracias por orar por mí. Señor, te pido. Pedro no le dice, Señor, te pido que cuando este zarandeo venga, que mi fe no falte. No le dice eso Pedro, sino lo que Pedro hace es esto. Mira el versículo que sigue, versículo 33. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Mire bien lo que le dice Pedro. Mire bien lo que le dice Pedro. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora, mire dónde Pedro está diciendo estas palabras. Pedro no está diciendo estas palabras en el zarandeo. Pedro no está diciendo estas palabras después del zarandeo. Pedro está diciendo estas palabras antes de entrar en el proceso del zarandeo. Ahora, ¿Pedro tenía fe? Sí tenía fe. ¿Okay? Él está hablando, él ha permanecido 3 años y medio con Jesús hasta este momento. Pedro amaba a Jesús. Entonces Jesús le dice, vas a ser zarandeado, Pedro. Ahora, Pedro no toma una actitud humilde. ¿Okay? Mire bien que están peleando por quién va a ser el más grande en el reino. Pedro no toma una actitud humilde y le dice, Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, ayuda que mi fe no falte. Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto no a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Son tremendas palabras. Ahora Jesús le dice en el versículo 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora mire lo que pasa aquí. Pedro no se queda callado, porque ya leímos en Marcos que cuando Jesús le dice estas palabras, Pedro comenzó a insistir, Señor, no. Yo voy a morir por ti si es necesario, yo lo voy a hacer. No, Señor, yo lo voy a hacer. Voy a ir hasta la cárcel contigo. Ahora, Pedro está a punto de entrar en un zarandeo. ¿Okay? Ahora, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Porque yo me he preguntado esta semana y yo le hacía una pregunta al Señor y le decía, Señor, si yo viviese en aquel tiempo, ¿será que tú hubieses pasado por el lugar donde yo hubiese estado y me hubieses llamado a mí como uno de tus discípulos? ¿Será que lleno las características para ser uno de tus discípulos? Y esta semana me he dado cuenta que sí llenó las características, pero no en las características buenas, sino en las características, porque Pedro era impulsivo, Pedro era bravo, Pedro era el que primero hablaba en las reuniones y Jesús escogió a Pedro sabiendo todo esto. Ahora, estudiemos un poco cómo Jesús encontró a Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 1. Porque para entender este zarandeo, vamos a entender primero quién era Pedro. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, esto es 3 años. Ahora vamos a retroceder aquí el tiempo, 3 años y medio antes.
aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire bien, en este momento ya Jesús tenía popularidad, ya Jesús tenía fama. Dice la Biblia que el gentío se agolpaba, que el gentío presionaba por estar con Jesús. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Qué hacían? Estaban lavando redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿De quién era? De Pedro, de Simón. Le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, porque Pedro era así, Pedro era crudo, era honesto, era directo. Le dijo: Señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Okay? Entonces, ¿qué está teniendo Pedro aquí? Fe. Diga conmigo, fe. Le recuerdo lo que Cristo le dijo a Pedro. Cristo le dijo a Jesús: he orado por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Ahora, ¿qué está teniendo Pedro aquí? Está teniendo fe. Había pescado toda la noche y no había agarrado nada. Pero ahora viene Jesús y le dice: Pedro, boga mar adentro, echa tu red. Y dice que Pedro le contestó: Señor, toda la noche hemos pescado, pero en tu palabra voy a hacer esto. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, ¿qué tuvo Pedro en este momento? ¿Qué tuvo Pedro en este momento? Pedro tuvo ¿qué? Tuvo fe. ¿Qué dijo Pedro? Mas en tu palabra voy a hacer lo que tú dices. Ahora, Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Qué nos habla aquí? Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Está hablando de Jesús. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántos han sentido que los vientos de su vida están siendo contrarios? Todos los días. Y ya la barca, versículo 20, más a la cuarta vigilia de la noche. Cuando está hablando de la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando que es las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana. Y los discípulos están en una barca, y dice que se desató un viento, hay una tempestad, y dice que Jesús vino a ellos. Ahora, mire este milagro. Andando sobre el mar. Ahora, Jesús está caminando en el mar. Ahora, quiero que usted se ponga a pensar de lo poderoso de este episodio. En el versículo 26, que dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, aquí es donde sale nuestro amigo nuevamente, Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, mire bien lo que hace Pedro aquí. Señor, si eres tú, póngase ahora en el lugar de estos discípulos.
están en una barca, hay una tempestad, hay olas, hay vientos. De repente ven a alguien andando sobre el mar. Ellos piensan que es un fantasma. Dice la Biblia que se turbaron, pero Pedro hace algo que ninguno de los otros hace. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos se hubiesen atrevido a hacer algo así? Es decir, estamos hablando que Pedro se las traía. Pedro era raja, era duro este hombre. Es decir, él no sabe a ciencia cierta quién es, si es Jesús o es un fantasma. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Es decir, si tú estás caminando sobre las aguas, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Versículo 29. Versículo 29 dice, y él dijo, ven, y descendiendo, imagínense, se tiró de un solo, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, ustedes saben el resto de la historia. Ahora, ¿qué punto quiero hacerles aquí? ¿Cuál es el punto aquí? Que este hombre, Pedro, era un hombre de fe. Era un hombre que se atrevía a hacer las cosas. Vamos a ver otro pasaje, Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué pregunta hace Cristo? ¿Quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús, versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya preguntó Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Pero ahora Jesús les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ahora viene nuestro amigo venezolano o dominicano y dice, respondiendo Simón Pedro. Mire, aquí toma Pedro nuevamente el liderazgo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, todos los discípulos se quedaron callados, pero viene Pedro y Pedro contesta. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré, mire bien, aquí le está hablando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremendo, ¿no? Lo que dijo Pedro. Ahora, no solamente estamos viendo que Pedro está actuando en fe, sino que ahora Pedro tiene revelación. El Padre Celestial le dio una revelación a Pedro de quién era Cristo. Ahora, la historia no se queda aquí. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Versículo 21 dice, desde entonces, ahora quiero que preste atención a esta parte. Quiero que usted siga aquí el hilo de lo que estamos trayendo. Pedro acaba de recibir una revelación ¿de quién? ¿De quién? De Cristo, que esa revelación se la dio ¿quién? El Padre. Entonces Pedro actuaba, Pedro era un hombre que actuaba, era un hombre que hacía las cosas, era un líder, era impulsivo y ahora está recibiendo revelación de quién es Cristo.
Entonces en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, mire bien, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús, Pedro acaba de decir quién era Cristo. Ahora, como ellos saben quién es Cristo, ahora Jesús les comienza a hablar lo que Cristo iba a padecer. Versículo 22. Ahora, mire lo que pasa aquí. Porque el Padre le dio una revelación a Pedro de quién era Cristo. Pero ahora pasa algo interesante. Versículo 22. Entonces Pedro, escuche bien, Pedro nuevamente, nuestro amigo hondureño, dice, entonces Pedro, miren bien, tomándole aparte, le tomó aparte, le dijo, Pedro le acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les comienza a decir, ¿saben qué? Ahora como saben quién soy yo, les voy a decir esto, voy a padecer, voy a sufrir, voy a morir en la cruz. Entonces viene Pedro y toma parte a Jesús. Y comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Miren bien, en ninguna manera. Tú eres el Cristo, le dijo. ¿Cómo es que tú vas a morir en la cruz? Si ahora acabo de recibir una revelación de quién tú. ¿Cómo es que tú, Señor? No. Ten compasión, ten lástima de ti mismo. ¿Cómo vas a hacer tal cosa? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Ahora mire bien la respuesta de Cristo. Mire bien la respuesta de Jesús. Porque hace 10 minutos Jesús le acaba de decir a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. 5 minutos después, Jesús se vuelve a Pedro y le dice, quítate de delante de mí. ¿Quién? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora mira bien lo que le está diciendo aquí, porque le acaba de decir, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos, y a ti te daré las llaves del reino. 5 minutos después, apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, vemos un polo opuesto totalmente. Se fue de la revelación con el Padre Celestial, ahora a ser usado por Satanás. Hace un momento tenía una conexión con los cielos y ahora, sí, 10 minutos después, Jesús le dice, tú no tienes tu mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Ahora, mire bien esto, porque yo quiero que usted entienda algo y quiero que entendamos esta mañana algo. Como seres imperfectos, vamos a tener estos polos opuestos. ¿Okay? Un día nos vamos a sentir como David matando a gigantes. Al siguiente día nos podemos sentir totalmente derrotados. Un día nos podemos sentir como los mejores padres, pero al siguiente día podemos sentirnos como los peores padres. Un año nos podemos sentir como los mejores cristianos, pero de aquí a un mes nos sentimos como que no tenemos fe. Un día le decimos, Señor, yo creo todas tus promesas. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a cumplir tu palabra. Yo sé que tú lo vas a hacer. Una semana después, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué pasó?
¿Qué pasó con lo que tú hiciste? ¿Qué pasó con lo que tú hiciste? Un día nos sentimos conectados con Dios y al siguiente día nos podemos sentir totalmente desconectados con Dios. Ahora, quiero decirle algo en esta mañana. Y este es el mensaje. Si algo se le queda en esta mañana, quédese con esto. Está bien sentirse así. Está bien. It's okay. Un día puedes tener tremenda fe, pero el otro día te puedes sentir en el piso. Está bien. Está bien. No te preocupes. Un segundo puedes estar caminando sobre las aguas, pero un segundo después, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Oye, si hace 30 segundos tuvo tremenda fe para caminar sobre las aguas, Jesús le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y salió por fe, caminó sobre las aguas. 5 segundos después vio los vientos, y se hundió. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Un minuto antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un minuto después, Señor, no, tranquilo, ten compasión de ti, no hagas eso. Un minuto antes, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, a ti te daré las llaves del reino. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Un minuto después, que apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Eso es, ¿qué es eso? Ser vulnerable. No todo en la vida, el caminar con Dios, yo quiero que entendamos algo. El caminar con Dios no es esto. El caminar con Dios es, como padres, el ser padres es esto. Eso es el caminar con Dios. Los matrimonios son y el caminar de fe es eso. El caminar de fe es un día mato gigantes y el otro día me puedo sentir en una cueva. Ahora, ¿qué le quiero decir con eso? Está bien. It's okay. No te sientas mal. Este caminar es así. Ahora, veamos algo más. Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto os ofende, versículo 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, versículo que sigue, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús comienza a hablar a la gente y le comienza Jesús a decir, el que no se coma mi carne y se beba mi sangre, no puede ser mi discípulo. Ahora, esas palabras fueron chocantes para esa gente en aquel momento. Imagínese que yo me parase hoy aquí y le dijese, si usted no se come mi carne y no se bebe mi sangre, no puede ser parte de Rema Church. ¿Qué pasa? Eso fue lo que hizo. Esta gente no entendió lo que Jesús estaba predicando. Y dice que muchos de sus discípulos se comenzaron a ir y ya no querían andar con él. Entonces,
Jesús se dirigió a sus 12 discípulos y les dijo, ¿ustedes se quieren ir ustedes también? Entonces viene Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es eso? Eso es fe. Veamos otro caso, rápido. Juan capítulo 13, versículo 1 al 10. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque yo quiero que usted entienda quién es Pedro. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como habían amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, mire bien, Jesús se para de la mesa y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, llega donde está Pedro. ¿Okay? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Este era el carácter de Pedro, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Imagínense aquí, Pedro se le está cuadrando. Que colombiano, era un colombiano, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, mire lo que hace Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza entonces. Ahora, yo quiero que usted entienda cómo era Pedro. Pedro era de armas tomar, decía, Señor, no me vas a lavar los pies. Es que si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces, Señor, lávame la cabeza, las manos, los pies, lávame todo. Este era Pedro, ¿ok? Ya hemos entendido cómo era Pedro, ¿ok? ¿Ya entendió cómo era Pedro? Así era Pedro. Ahora, Jesús, ahora adelantemos. Jesús viene, está en la mesa y le dice, Simón, se dirige a Pedro y le dice, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahora, mire bien que Jesús, aquí es donde vamos a ir conectando ciertas cosas. ¿Se recuerda la disputa que tuvieron los discípulos en la mesa? ¿Cuál era la disputa? Jesús les está hablando, voy a morir, esta es mi última cena contigo. Y ellos comienzan a pelear de quién iba a ser el más grande en el reino. Y Jesús les dice, yo no lo llamé para eso, yo lo llamé a servir. Y Jesús le dice, Simón, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. En este pasaje, Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les está enseñando Jesús? Les está enseñando humildad. Si el Hijo de Dios les está lavando los pies a ellos, quiere decir que eso era lo que ellos tenían que hacer, porque Jesús no vino a servir, Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús les está dando una clase de humildad. Ahora Pedro en la clase de humildad le dice, Señor, no, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies a mí? Jamás, no lo hagas. Mire bien, y Jesús le dice, entonces no vas a tener parte en mi reino. Ah, sí, ok. Ahora sí, lávame hasta la cabeza si tú quieres. Lávamela. Entonces Jesús les está dando y está aconteciendo todo esto. Y ahora Jesús le dice, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahora, quiero que usted entienda esto. Quiero que entendamos, el zarandeo llega a nuestras vidas. ¿Ok? Y llega porque Dios lo permite. Ahora, ¿por qué viene el zarandeo a nuestras vidas como cristianos?
¿Por qué? Porque Dios quiere sacar las pequeñeces que nos están afectando o que están deteniendo su obra en nosotros. Ahora, ¿qué cosa tenía Pedro que necesitaba ser sacudido? ¿Qué cosa había Pedro que necesitaba darse Pedro cuenta? ¿Qué cosa? Porque las cosas grandes uno las puede a veces tratar. A veces como cristianos podemos decir, ok, yo no estoy haciendo este tipo de pecado, yo no estoy en droga, yo no estoy en esto, yo no estoy en lo otro. Pero ¿qué tal de las cosas pequeñas que no nos damos cuenta? ¿Qué cosa pequeña tenía Pedro que le estaba haciendo demasiado daño? Orgullo. Mire bien, ahora Jesús le dice, te van a zarandear, Pedro, pero yo he rogado por ti, le dice, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Porque Pedro se le para a Jesús, como siempre, mire bien. Mire este patrón en Pedro. Pedro siempre fue el de la iniciativa, fue el que siempre decía. Entonces, viene Pedro ahora en esta situación y le dice, no le dice, Señor, gracias por orar por mí. Señor, gracias, Señor. Te pido, Señor, que fortalezcas mi fe. Te pido que me ayude. Te pido, Señor, que aumentes mi fe. No, Pedro le dijo, Señor, un momento. Yo no sé lo que tú estás hablando. Yo no sé de lo que tú estás hablando. Señor, yo te voy a decir algo a ti bien claro. Yo estoy dispuesto a morir. No solamente yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, sino que también a morir por ti. Y dice que Pedro le insistía a Jesús. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado. Ahora, usted ya sabe lo que pasó. Jesús fue arrestado. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que todos los discípulos huyeron. ¿Qué dice la Biblia? Que Pedro iba siguiendo a Jesús desde lejos y dice que estaba en el patio y una mujer lo vio y le dijo, este es uno de los discípulos de Jesús. Ese es uno, ese es Galileo. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Pedro? Dice la Biblia que Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Hace 10 minutos estaba diciendo, Señor, mi vida daré por ti. ¿No? ¿Cómo te atreves, Jesús, a decirme semejante cosa? Señor, ¿cómo te atreves? Yo he estado contigo 3 años y medio. Yo fui el que dije que tú eres el Cristo. Yo fui el que caminé sobre las aguas. Yo fui, Señor, cuando todos los discípulos se te estaban yendo, yo fui el que permanecía aquí. ¿Cómo te atreves a decirme esa cosa? Ahora, ¿qué pasó? El diablo comenzó a zarandear a Pedro. ¿Por qué? Porque lo que había en Pedro tenía que salir. ¿Qué comenzó a hacer Pedro? Dice la Biblia que Pedro comenzó a maldecir a Jesús. ¿Okay? Ahora, quiero que usted entienda la oración de Jesús. Y este es un punto bien importante. Porque Jesús dice, yo he rogado por ti. Mire bien, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, diga conmigo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, yo le quiero decir algo. Nuestra fe no tiene que faltar cuando más la necesitamos. ¿Cuándo es que necesitamos la fe? Yo quiero que usted vea esto, porque la fe, mire bien, la fe no es para no caer. Tu fe tiene que ser activada para que cuando caigas tengas fe suficiente para volverte a levantar. Es ahí cuando necesitamos la fe. Entonces Jesús dice, Pedro, yo voy a orar para que tu fe no falte en el momento que la necesites. Ahora, ¿cuándo era que Pedro iba a necesitar la fe? ¿Antes de entrar en el zarandeo? No. ¿En el zarandeo? No.
después del zarandeo es que Pedro necesitaba la fe suficiente para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Para volver. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene fe suficiente para volverse a levantar? En la vida no se trata de cuántas veces nos caemos. En la vida cristiana se trata de cuántas veces nos levantamos. ¿Qué? Hoy estoy bien, pero mañana yo puedo fallar. Ahora, mi fe tiene que ser suficiente, no en el momento que estoy bien y fortalecido y con ánimo, sino que mi fe tiene que estar ahí presente en el momento cuando me siento caído para volverme a levantar. Mi fe tiene que estar presente cuando pienso que ya todo está destruido, cuando ya no hay esperanza. Es ahí cuando yo necesito mi fe para volverme a levantar. Porque en las pruebas, en los momentos buenos, todos tenemos fe. Pero es en los momentos malos donde nuestra fe no debe faltar. En los momentos buenos con nuestros hijos, todos somos buenos padres. Pero en los momentos donde están correteando, gritando, sacando de quicio, ahí es donde uno necesita fe. Es decir, cuando estamos bien con Dios, todo está bien. Pero ¿qué tal cuando le fallamos a Dios? Porque mucha gente cuando cae y falla, se detiene. Porque ya no se siente digno de regresar a Dios. Pero es ahí donde Jesús dijo, Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto, regrese. Entonces Jesús le está diciendo, Pedro, yo sé que me vas a negar. Yo sé que me van a traicionar. Yo sé que cuando el gallo cante, yo sé que tú me vas a maldecir y me vas a negar 3 veces. Pero lo que yo quiero, Pedro, es que cuando esto pase, tú tengas suficiente fe para regresar a mí y confirmes a tus hermanos. Yo no sé si usted está entendiendo el punto. Esto no se trata que usted y yo no vamos a caer. Todos aquí vamos a fallar, vamos a fracasar, vamos a pecar. La fe la necesitamos para que cuando eso pase, podamos decir como el hijo pródigo, yo voy a regresar a la casa de mi padre, porque sé que mi padre me ama. A pesar de que caí, a pesar de que fallé, yo sé que Dios me sigue amando. Yo sé que esto no me salió bien. Yo sé que no salió como yo quería o como Dios quería, pero voy a tener suficiente fe para volverme a levantar. Juan capítulo 21. Porque aquí es donde Pedro regresa. Yo no sé si usted captó el mensaje o está captando el mensaje. Yo quiero que su fe sea firme. No en los momentos buenos, en los momentos buenos y saludables, todos podemos tener fe. Es cuando caemos y fracasamos, cuando hacemos algo que no debemos hacer, donde tenemos que tener suficiente fe y decir, sí, Señor, fallé, fracasé, pero aquí estoy de regreso, porque soy tu hijo. Yo no sé si usted entiende ese concepto. Ese es el Padre Celestial. Perdón, pon el versículo, Richard, te di el retrocede. Te puse, a ver, no, pon para atrás los versículos. Yo te voy a decir Juan 21. Mire bien, Jesús sabía, ya Jesús sabe que usted y yo vamos a fracasar, vamos a ser débiles. Dios ya lo sabe, Él ya lo sabe. Entonces, si Dios ya lo sabe, entonces no es cuestión de preocupación para Dios el hecho que vamos a fallar y fracasar. Todos fracasamos en algún momento.
La pregunta es, ¿te vas a volver a levantar? ¿Tu fe va a estar activa para volverte a levantar? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Ahora, mire bien, quiero que entienda esta parte, porque esto es después de la resurrección. Ya Pedro negó, Cristo murió, ya Cristo resucitó y Jesús se le está apareciendo a sus discípulos. Ya después de que Él resucita, se le está apareciendo. Ahora yo quiero que usted vea cómo tal vez se ponga en los zapatos de Pedro. ¿Cómo Pedro se sentía en este momento? Hace 3 días Pedro le había dicho a Jesús, Señor, mi vida daré por ti. Estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino dar mi vida por ti. Después de los hechos, Pedro negó, maldijo a Jesús, dejó a Jesús solo. Cuando Jesús estaba en la cruz, el único discípulo que estaba en la cruz con Jesús fue Juan y su madre María. Pero de ahí todos los demás discípulos ausentes. Jesús resucita. Ahora, ¿cómo cree que fue? ¿Cómo se sentía Pedro en este momento? Súper mal. Había negado al maestro. Ahora, no fue porque Pedro no lo amara. Fue porque Pedro era un hombre débil. Un hombre igual a usted y como yo. Y ahora Jesús se le aparece. Y este es el primer encuentro con Jesús y Pedro. ¿Usted se ha peleado con alguien alguna vez y al siguiente día se encuentra esa persona? Es como que extraño, ¿no? Está esa cosa de por medio y como que hay que hablar de eso. ¿Le ha pasado alguna vez? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Mire bien la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Le dice, ¿me amas más que estos? Mire bien, ¿qué había demostrado Pedro? Aparentemente. Ok, fe. Pero ¿qué había demostrado Pedro a la hora de la hora? En el momento candente. Había demostrado que amaba a Jesús y lo había negado hace 3 días. La Biblia dice que maldecía a Jesús. Yo no conozco a ese Galileo. ¿Quién es ese? Decía Pedro. Ahora Jesús se le aparece y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Ahora es interesante porque esa palabra amor que Jesús usa aquí es la palabra griega phileos. En el griego hay 3 palabras para amor. Phileos, eros y está la palabra ágape. ¿Okay? Phileo es el amor entre hermanos. ¿Okay? Es entre hermanos. Eros es amor entre una pareja. El ágape es el amor de Dios que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y viene Jesús y le dice a Pedro, imagínense la pregunta. No le dice, Pedro, ¿cómo te sientes? O Pedro, ¿de verdad qué te pasaste con lo que hiciste? No, le dice Pedro, tú me fileos más que estos. Es decir, tú me amas como hermano más que estos discípulos, porque hace 3 días él estaba diciendo, Señor, y con insistencia, mi vida daré por ti. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Mire bien. Lo que había sido sacudido en Pedro había sido el orgullo. Le dice, apacienta mis ovejas, mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Ahora Jesús cambia la palabra. Ya no usa la palabra fileos,
sino usa la palabra eros y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me eros? ¿Me amas? ¿Qué es el amor eros? El amor entre pareja. ¿Okay? ¿Qué haría usted por su pareja? ¿Qué haría usted? Había una pareja que el esposo decía, mi vida, es que mi vida, le decía a mi esposa, tú eres mi vida, mi vida. Y siempre que presentaba a la esposa, mi vida, mi vida, mi vida, ¿qué es esto? Mi vida lo otro. Y dice que de repente iban caminando y les pusieron una pistola a los dos y le dijeron, el dinero, tu vida, mi vida. ¿Me eros, Pedro? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te eros. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. No te enseñorezcas sobre las ovejas. No seas un dictador sobre las ovejas. Pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez. ¿Qué le dijo la tercera vez? Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? ¿Qué significa ágape? Es el amor que está dispuesto a ir a la muerte. ¿Me ágape? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó y dijo, sí, Señor, te amo. Porque Pedro era así. Pedro en todas las conversaciones era, tú eres el Cristo y tú esto y manda que yo vaya. ¿Qué hizo Pedro ahora? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me ágape, me ama. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero ¿qué le quiero decir con esto? En esta mañana, esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo a nosotros hoy en día. No se trata de las veces que caemos, se trata de las veces que nos levantamos. Y quiero terminar con este pasaje. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Y con esto cerramos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahora es Pedro hablando. Ya no es Pedro el muchacho. Ya no es Pedro el de antes. Ya es Pedro el que había pasado por el zarandeo. Ya es Pedro que había sido procesado. Y Pedro, ahora de anciano, escribe estas palabras en su epístola y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué resalta Pedro aquí? Su grande misericordia. ¿Por qué? Porque él lo había vivido. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados. ¿Por qué sois guardados? Por el poder de Dios mediante la fe. Yo oro para que tu fe no falte. Y en esta mañana oramos para que nuestra fe no falte, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Mire bien, si es necesario. ¿Qué dice Pedro? Alégrense. Pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro sabía lo que estaba hablando. Tengáis que ser afligidos. ¿Qué vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a tener nosotros? Diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida
a prueba vuestra fe. Esto es zarandeo. Para que sometida a prueba, ¿qué es lo que Dios permite? Que nuestra fe va a ser probada. Una fe que no es probada es una fe que no puede ser confiada. ¿Qué es? Para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe va a ser probada. Mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es ¿qué? Es más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Por qué? ¿Por qué se prueba el oro con fuego? ¿Para sacar qué? Para sacar las impurezas, para sacar lo que no sirve. ¿Qué es lo que Dios hace con nuestra fe? ¿Por qué pasamos por pruebas? ¿Por qué pasamos por tribulaciones? ¿Por qué pasamos por pruebas? ¿Por qué Dios permite eso? Para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. Ahora mire bien, ¿qué le preguntó Jesús a Pedro? Pedro, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas? Ahora mire lo que escribe Pedro. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Miren, en este mundo, seamos cristianos o no cristianos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Por el hecho que usted y yo seamos hijos de Dios, no quiere decir que la vida va a ser perfecta. La vida sigue siendo imperfecta. Las familias siguen siendo imperfectas. Nosotros seguimos siendo imperfectos. Vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a errar. Pero ¿cuál va a ser el fin? Que al final nuestras almas van a ser salvas. Versículo 10. Hasta ahí lo vamos a dejar, el fin de nuestras almas. Yo oro para que nuestra fe no falte. Padre, vamos a ponernos en pie, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por fortaleza en esta mañana. Oro, Señor, para que tú bendigas a tu pueblo. Bendiga a cada familia representada. Señor, estamos en un mundo, Señor, de injusticia. Estamos en un mundo turbulento, Señor. Estamos en un mundo, Señor, que hoy la economía está bien, mañana la economía puede estar mal. Hoy estamos en un país seguro, el día de mañana podemos estar en un país inseguro. Hoy tenemos trabajo, no sabemos el día de mañana. Señor, hoy podemos estar fuertes, pero mañana podemos estar débiles. Hoy podemos, Señor, Padre, sentir que estamos matando gigantes, pero el día de mañana nos podemos sentir fracasados. Pero oramos, Señor, tu misma oración, que nuestra fe no falte. Que nuestra fe no falte en los momentos de crisis. Que nuestra fe no falte en los momentos de dificultad. Que nuestra fe no falte, Señor, en momentos de tribulación. Que nuestra fe no falte, Señor, en momentos que no sabemos qué hacer. Padre, que nuestra fe no falte en momentos oscuros, cuando el futuro parece incierto, cuando todo parece estarse derrumbando. Es ahí, Señor, que necesitamos que nuestra fe no falte. Señor, que nos podamos levantar nuevamente. Si caemos, que tengamos la fe suficiente para volvernos a levantar, Señor. Porque aunque nuestra fe, Señor, es probada por fuego, sabemos, Señor, que al final
vamos a tener victoria, vamos a tener salvación. Fortalece a cada persona aquí presente, fortalece a cada familia, Señor, fortalece a tu pueblo, Señor, fortalece a nuestros hijos, fortalece, Señor, trae provisión, Señor. Si estamos siendo zarandeados en nuestras emociones, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que tengamos la certeza y la seguridad, Señor, que tú has orado y has rogado por nosotros. Señor, Satanás tuvo que pedirle a Cristo permiso para zarandear a Pedro. Señor, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida está bajo tu control. Sea lo bueno y sea lo malo. Todo está en tu perfecto control, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Que su fe no falte. Los esperamos el siguiente domingo a las 10:30 de la mañana. Amén. Cada palabra en mi gloria a Dios.